hace, y no mucho tiempo, 10 años. 10 años, porque hace 10 años esto todavía era prácticamente impensable. No había Twitter, no había pods, no había prácticamente blogs, no había todas estas cosas, o al menos no con la profusión que surgen ahora. Entonces yo creo que es eso, que siguen viviendo en ese mundo del lo que se dice en la radio, que es mi campo, no queda, y las palabras se las lleva el viento. Quería hacerte una pregunta en relación a la polémica que ha habido con la hija de Ancelotti. No sé si has podido leer lo que dijo. Sí, pues me fui a Vanity Fair y leí lo que dijo. A mí no me pareció nada del otro pero mundo. hubo algunos periodistas que consideraron que era inapropiado y utilizaron algunos términos un poco, para mí, que soy mujer, machistas, como esta que vas a ver, esta dice lo que escucha en la mesa. ¿Me podrías dar un poco tu opinión sobre esa reacción de los periodistas a esas palabras, que no dice nada, porque no ataca a nadie, simplemente da su opinión? Bueno, sí, lo que dice ella es, no entiendo por qué todo el mundo se preocupa de Iker y nadie piensa en Diego López, que es un buenísimo portero y un gran profesional. Es lo que dice Katia Ancelotti. Vamos a ver, yo no creo que tenga nada que ver con que sea mujer. Si hubiera sido un hijo de Ancelotti habrían dicho exactamente lo mismo. Que escucha lo que oye en la mesa. Katia Ancelotti no vive con su padre. Viven muy separados, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y más aún, es que ese argumento de dice lo que oye en la mesa es el peor argumento que los ciudadanos periodistas pueden utilizar. Porque entonces, y lo dije el otro día en el radio, entonces, ¿qué tenemos que decir de Sara Carbonero? Que no solo come en la misma mesa, sino que duerme en la misma cama. Y que me parece fenomenal que siga trabajando en los medios de comunicación y diciendo lo que le dé la gana. Pero para mí es el mismo caso que el otro que antes os decía de Chelo García Cortés e Isabel Pantoja. Hay temas en los que, hija mía, te tienes que abstener. Yo cuando se montó todo el lío de Sara Carbonero, yo puse otro ejemplo, y es, imaginemos que la mujer del primer ministro de un país es periodista e informa de cuestiones relacionadas con el Consejo de Ministros que preside su marido. ¿Alguien lo entendería? ¿Alguien pensaría que eso es normal? ¿Que eso es lógico? Esta mujer debería dedicarse a otro tipo de información. No digo que abandone el periodismo, por supuesto que no, pero cuando son cuestiones que atañen a la profesión de su marido y al entorno de trabajo de su marido, ahí te tienes que abstener. Y lo mismo es al revés, ¿eh? No es porque estoy diciendo marido o mujer, porque en este caso es la hija de Ancelotti y la compañera de Casillas. Pero si fuese al revés me daría igual. Si ella fuese la portera de la selección española de balonmano y su marido fuese un periodista que habla de lo que está sucediendo en la selección o en el club en el que juega su mujer, diría exactamente lo mismo. Tú abstente, tú tienes un conflicto de intereses, tú quítate de ahí. Pero no es el caso de Katia Ancelotti. Para mí no tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque es una persona normal de la calle a la que le preguntan algo y que encima no dice nada malo de nadie. Nada malo de nadie. Bueno, hablemos un poquito de podcast. Y bueno, quería preguntarte, ¿crees que en gran medida el éxito de los podcasts actualmente es debido al hartazgo que tiene la gente y sobre todo los madridistas por parte de los medios de comunicación? Hombre, eso en primer lugar. La gente está muy cansada y está harta ya de escuchar emisoras, de comprar periódicos. Bueno, yo no compro periódicos, yo lo leo en el bar cuando me tomo un café. O de ver la televisión, a los Manolos o a quien sea. La gente está muy harta y evidentemente había un nicho de oyentes potenciales que estaba ahí y que estaba necesitando que le dieran algo. En los medios de comunicación tradicionales, por decirlo de alguna manera, el único que lo ha entendido eso fue Pedrerol. Y
pues montó su programa dando algo a un sector de su audiencia que no recibía nada, absolutamente nada, del resto de los profesionales. Y en el caso de los podcasts es lo mismo. Obviamente, yo lo digo también en el radio, yo manipulo. Yo corto esto, lo pego allá, intento no mutilar las frases para no dar la impresión de que se dice lo que no se dice, pero el simple hecho de elegir esta frase o no aquella ya es manipular. Y lo que pasa es que a la gente que escucha el radio le gusta lo que yo digo, le gusta mi manipulación. De la misma manera que los de los podcasts hacen exactamente lo mismo a su nivel. Es ver la realidad desde un punto de vista muy determinado y obviamente al madridista que está hasta las narices de que a su club se le vilipendie y se le machaque y que a determinados jugadores o a su entrenador, como en el caso de Mourinho, se le esté poniendo en la picota todos los días, obviamente quiere escuchar a gente que piense como él, que crea que esto está mal y que le dé otro tipo de información. E incluso es como una especie de crear una tribu virtual de no estoy solo, no soy yo el único que piensa esto, hay muchos más que lo piensan y escuchamos esto, aquello o lo de más allá. Mira, últimamente se ha suscitado una polémica, sobre todo vía Twitter. Hay gente que opina que hay demasiados podcasts, demasiados blogs, demasiadas web madridistas. ¿Tú qué opinión te merece todo esto? Vamos a ver, yo sé por dónde vas y yo creo que no, que se malinterpretó lo que se dijo. Vamos a ver, yo pienso exactamente igual. Para mí no hay demasiados. No soy yo quien para decir cuántos debe haber o cuántos no debe haber. Cuantos más allá, pues seguramente la gente tendrá más posibilidades de elegir. Pero sí pienso, y lo he hablado con bastante gente en estos días, de gente además que incluso está en algún podcast, que lo que yo veo es que hay demasiada uniformidad. Es decir, que no digo que sean intercambiables los unos con los otros, pero que no hay demasiadas diferencias al final entre unos y otros. Y quizás lo que yo echo de menos es que se aporte algo diferente. Lo que escuché el otro día del Juego de Tronos llevado al madridismo me pareció fantástico. Y yo me reí muchísimo con lo que se estaba contando. Pues ese tipo de cosas son un valor añadido para un podcast. Yo me acuerdo hace ya unos cuantos años en el podcast, no me acuerdo cómo se llamaban aquellos que desaparecieron, que luego fueron subversivos, para toda esta cosa, tenían una especie de sketch entre dos espectadores del Bernabéu, de esos que todos conocen como piperos, que iban comentando lo que sucedía en el partido con ese tipo de visión de las jugadas y de lo que es el Madrid. Y yo me moría de risa con aquellas parodias. Y lo echo de menos, que haya algo distinto, que no solo sea 5 amigos alrededor de una mesa virtual hablando del Madrid, como puedes hablar con tus amigos en el bar. Que se aporte algo más, que se añada algo más. Pero bueno, yo es que lo veo desde el punto de vista de que yo he trabajado mucho tiempo en la radio y quizás tengo esa deformación y también un poco esa ventaja a la hora de elaborar el radio. Son manías mías, pero cada uno haga lo que quiera. Y si hay 40, creo que había un listado de 17, 18 podcasts, pues muy bien. Yo al final soy bastante darwinista y supongo que con el tiempo pues la cosa se irá decantando y quedarán pues como potentes unos pocos y luego quedarán algunos residuales con todo su derecho a existir, pero que realmente no serán muy importantes. No digo quiénes, pero estoy convencido que al final sucederá. ¿Has escuchado alguna vez el podcast de Pablo Sierra, el de la última defensa del madridismo? Sí, y ese me parece de los que añaden algo. Ese me parece de lo que no son el podcast al uso como no lo es el mío.
Me parece que es una buena idea, y últimamente que está haciendo llamadas a gente y está pues introduciendo novedades y cosas sorprendentes. Yo creo que por esa vía habría que ir, y sobre todo por esa vía, pero tomándotelo muy muy en serio. Es decir, no cachondeo, no risas, no llamar a nadie para hacer la típica burla radiofónica. No, tomártelo en serio, mira, como si fueras una emisora profesional, plantearte así el podcast y darle muchas vueltas a las ideas y decir, mira, estructuramos de esta manera el podcast con esto y con esto, que no duren 2 horas, que a veces las tertulias a los 30 minutos ya se han acabado y no hacemos más que dar vueltas y vueltas sobre el mismo tema otra vez. Para mí cuidar el lenguaje es fundamental, es esencial, el no utilizar palabrotas, no insultar a la gente, para mí eso es muy 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 importante, sobre todo porque lo que creamos o no, los medios de comunicación tradicionales nos están escuchando, nos tienen fichados a todos, importantes o menos importantes, y lo que esperan es que metamos la pata gravemente para, con uno que meta la pata, meternos a todos en el mismo saco y decir, ¿veis cómo son estos tipos? ¿Veis cómo son? Entonces, para mí eso debería ir por ahí el mundo de los podcasts, pero claro, es mi idea. Yo tengo el mío, los demás que hagan lo que quieran con los suyos. ¿Y tú crees que el periodista, el que es periodista de profesión, puede sentir recelo o miedo de que gente como la que se dedica a hacer podcast, gente amateur, pueda quedarse en un futuro con un trozo del pastel? No, yo creo que no, por ahí no va la cosa. Vamos, yo no lo creo, Yo, en estos momentos, en la situación actual, sobre todo, intentar rentabilizar económicamente un podcast es muy 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 complicado. Tienes que tener una cantidad de visitas y de descargas y de audiencia brutal como para que alguien te tenga en cuenta y te pueda, digamos, subvencionar, como para quedarte con ese trocito del pastel económico, que al final es el que importa, porque es la manera de subsistir y de tirar hacia adelante, porque lo demás es voluntarismo, pero que el voluntarismo al final acaba por terminándose. Me llamaréis cínico, yo tengo 58 años y no he vivido el mundo de los podcasts en mi juventud, pero he vivido otras experiencias de este estilo y empiezas con muchísimas ganas y al final pues es normal, al final acabas pues dejándolo y otro viene y ocupa tu lugar y la antorcha se la pasas y siguen y tal, pero yo así lo veo. Bueno, vamos a hablar un poco de tu nueva aventura en solitario, por decirlo de algún modo. ¿Qué es lo que te lleva? Perdona, Elena, yo ya iba a decir como umbral que he venido aquí a hablar de el radio. ¿Qué te lleva a tomar esa decisión para embarcarte en tu nueva web? Pues mira, yo llevaba tiempo dándole vueltas a la cabeza la posibilidad de tener un espacio propio. Yo estaba bien Soy Madridista, no tenía ningún problema. Tampoco tenía ningún problema en compartir el espacio de Soy Madridista con, por ejemplo, Alfredo Duro. Y yo he defendido a Miguel por tenerle allí escribiendo artículos cuando todo el mundo le ponía a parir, porque cómo podía ser que tuviera a un tipo como Alfredo Duro en Soy Madridista. Y yo defendía la viabilidad de que estuviera, porque yo siempre he sido opuesto a que nos metamos en guetos, a que únicamente hablemos entre nosotros y que no demos cabida a otras ideas diferentes. Pero aunque estaba muy 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 a gusto allí, pues hombre, yo quería crecer. Yo quería crecer y quería controlar el proceso del radio desde el primer momento hasta el final. Que yo por la mañana escuchaba las cosas y por la tarde noche las grababa y las pudiera subir yo a mi ritmo, a mi aire, a una web propia, con alguna sección más, como puede ser
la que he creado esta Radioadictos por el Mundo, para que la gente me mande fotos